sabiendo cada día más, Señor, teniendo esa hambre, Señor, que debemos de tener de los cristianos cada día, Señor. Gracias, Señor, bendito sea el Como les decía, hermanos, por el agua no se preocupen. Yo creo, va a llover. Venía orando a Dios, yo creo que Dios responde. Entonces venía orando que nos permitiera terminar bien la clase, que nos permitiera llegar bien a nuestras casas y después que soltar el diluvio, ¿no? Digo, la lluvia. No, hombre, la mañana, horror. Sí, no, fue un caos el centro. No, el centro, es que podía. No podemos pasar, llegué a 10 metros. Ah, pues con razón no llegó una compañera que es de allá del trabajo. 7 y media. Pero es que lo que nunca, ahora sí, perdón, que vas a empezar. Se inundó enfrente del hospital, siempre sabemos que se inunda. Pero ahora enfrente de Tamsa estaba completamente inundado. Nosotros lo vimos por la carretera, es más fácil, pues ahí enfrente del hospital se inunda. No, hombre, estaba también bien inundado. Todo. Estuvo fuerte. Pero vamos a confiar en el Señor. Romanos 1:18. Romanos capítulo 1, verso 18. Si gustan pueden pasar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Con injusticia la verdad, ¿no? Fíjense, hermanos, ¿cómo está aquí? Porque dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero veamos que dice porque. Ese porque está conectando con los dos versículos anteriores que estamos viendo, que ya vimos. ¿Sí? ¿Recuerdan que vimos las semanas anteriores? Porque el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo aquí está hablando acerca del Evangelio, que el Evangelio es el único mensaje de salvación, que ya lo vimos la semana pasada. Y si es el único mensaje de salvación, es el único mensaje que puede apartar a una persona de la ira de Dios. Por eso es ese porque. ¿Sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hermanos, solo el Evangelio correctamente predicado puede apartar a una persona de la ira de Dios. La ira de Dios es algo real, como les decía hace rato, muchas iglesias huyen de predicar este tema, pero es una cosa real la ira de Dios. ¿Sí? Ahora, no tomemos aquí a la ira de Dios como una parte, como nosotros cuando nos airamos que de repente perdemos la razón o ya hicimos algo que no, por la ira nos desbordamos, ¿verdad? Y perdemos el control de nosotros. Dios nunca pierde el control de sí mismo. Jamás pierde el control de sí mismo. La ira no domina a Dios, Dios domina a la ira. ¿Sí? Pero sí, cuando Dios permite que la ira fluya, que la ira sea vertida, hay que temblar ante un Dios vivo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor, no solo es fuego, es consumidor. Entonces, es un Dios al cual hay que temerle, ¿verdad? Temerle con reverencia, con un amor grande. Fíjense que dice la palabra de Dios, que la ira de Dios se revela. Vamos a ir viendo. Primero veamos Juan capítulo 3, verso 18, por favor. Juan 3, 18. Con relación a lo que vimos en el Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que puede salvar a una persona. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Ya lo vimos también. Pero ¿qué dice Juan capítulo 3, verso 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Pues Juan 3:36. ¿Cuál? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, ahí está. Entonces vean, hermanos, la diferencia. El que cree no es condenado, pero el que no cree no es que vaya a ser condenado, sino que la condenación ya está sobre su vida. ¿Sí? Porque nosotros nacimos siendo pecadores. No nos hicimos pecadores, nacimos siendo pecadores, nacimos bajo la condenación. Nacimos bajo la condenación de Adán. ¿Sí? En Adán, ¿qué dice Romanos más adelante? En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Entonces, nosotros al nacer por la descendencia de Adán, nosotros nacimos bajo esa condenación. ¿Sí? Y la única forma de librarnos de esa condenación es conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Aceptando ese mensaje, esas buenas noticias, es la única forma. Pero el hombre no es que vaya a ser condenado, el hombre que no cree ya es condenado. O sea, ya trae la condenación desde que nace. Nosotros hemos sido librados de la condenación, ¿sí? Al creer en Cristo. Pero nosotros también traíamos, antes de conocer a Cristo, traíamos la condenación sobre nosotros. Y traíamos la ira de Dios sobre nosotros. ¿Ok? ¿Qué es la ira de Dios? Miren, en el griego que se escribió ahí con respecto a la ira de Dios es orge, O-R-G-E. Es propiamente un deseo, nos dice aquí, ¿verdad? Vine, es propiamente un deseo, como extendiéndose a o excitación de la mente, pasión violenta, ira o aborrecimiento justificable, por implicación, castigo, airar, castigar, castigo, enojo, ira. Todo eso implica esa palabra, la palabra orden. Entonces, la ira de Dios, este atributo de la ira de Dios, parte de dos atributos de Dios. Uno, de su santidad, de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se aira a causa del pecado y la desobediencia. Entonces, este atributo de la ira de Dios parte del atributo de la santidad de Dios. Cuando Dios ve afectado su santidad, Dios se enoja acerca de ese pecado, ¿verdad? Y de su justicia también. ¿Por qué? Porque Dios es justo, y si es justo tiene que castigar al culpable. ¿Sí? Entonces la justicia de Dios y la santidad de Dios es por eso que tiene que entrar la ira de Dios, como el castigo. Dios se enoja por algo que está mal. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, estamos desobedeciendo a Dios, estamos afrentando su santidad. Estamos realmente rebelándonos contra Dios, no solo contra Dios, sino contra su ley y contra Él. Contra Él, lo que Él estableció, y contra lo que Él es. ¿Sí? Porque si nosotros creyéramos que Dios es Dios, pues trataríamos de no pecar, ¿no? Y además, si Dios está diciendo aparte que esa ley, en su ley es que no debemos de pecar, pues imagínense. Afrentamos las dos cosas y es lo que vamos a ir viendo. Entonces, este atributo, Dios es absolutamente santo y no podría ser santo si no aborreciera lo contrario. No podría ser justo si no castigara lo injusto. ¿verdad? Esto fue lo que dijo el profeta Habacuc. A ver, búsquenme Habacuc 1.13. Habacuc 1.13. Si no lo encuentran, está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, te lo voy a hacer más fácil. Entre Génesis y antes de llegar a Mateo. 1.13. Ajá. Habacuc 1.13. Pueden leerlo si ya lo tienen. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el tío al más justo que él? ¿Qué haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Ok. Fíjense, después les voy a aplicar la parte B, o sea, la segunda parte de ese versículo. Pero la primera, tú eres demasiado puro para consentir el mal. Fíjense que ya desde en el Antiguo Testamento conocía Habacuc quién era Dios, y para contemplar con agrado la iniquidad.
Por eso lo que les decía, Dios es santo, no puede contemplar la iniquidad y no sentirse enojado, molesto. Cuando nos hacen algo injusto, tan solo nosotros que somos seres imperfectos, ¿verdad? Cautivados a veces por el pecado, cuando nos hacen algo injusto, nos molestamos porque se nos hace injusto. Entonces, imagínense Dios, que es el ser perfecto, que es el ser absolutamente santo, que es el ser absolutamente justo. Si podemos hablar de justicia, es un atributo de Dios. La justicia perfecta está en Dios, nadie más, ni en nuestras leyes, está en Dios. Entonces, imagínense lo que provoca en Dios ese disgusto, ¿verdad? Ahora, nosotros si buscamos la palabra, la ira de Jehová, la ira de Dios, tan solo la palabra ira de Jehová aparece 39 veces en el Antiguo Testamento. 13 veces en toda la Biblia aparece la ira de Dios. O sea, 39 veces la ira de Jehová. 13 veces la ira de Dios. Una, la ira del Cordero. 5 veces día de la ira y otras veces más. Pero muchas veces más, porque no me iba a desplegar, sería bastante. Hace mención a la ira de Dios, pero con respecto a otro término. Enojo, furor, varios términos griegos. Estamos hablando casi de unas 200 a 300 menciones en la Biblia acerca de la ira de Dios. Entonces, hermano, eso nos hace referencia a que es un Dios que no tolera el pecado. A veces nosotros, Dios es amor, Dios te ama, Dios... Tenemos por eso también que predicarle a la gente que tiene que arrepentirse, porque Dios no va a pasar por inocente al que es culpable. ¿Verdad? Dios no va a dejar que se pase por alto si se viole su ley. A toda, lo vamos a ver más adelante, a toda acción corresponde una reacción, dice una ley de la física por ahí, y lo vamos a ver que también se aplica aquí. Entonces, hermanos, veamos la importancia de ese tema. De 200 a 300 veces aparece la ira de Dios en la Biblia. Es uno de los temas que más aparece en la Biblia. ¿Sí? Dios no solo es amor. Por lo tanto, si aparece tantas veces, es una enseñanza clara en la Escritura, ¿verdad? Es una enseñanza clara en la Escritura, ¿verdad? Y esto no nos habla de una ausencia, como les decía, de una ausencia del amor de Dios. O sea, que Dios se oirá es porque su amor está ausente. No. O porque Dios es afectado en su carácter. No, Dios es inmutable en su carácter. Como les decía, ningún atributo de Dios domina a Dios. Ni el amor domina a Dios, ni la misericordia domina a Dios, ni la justicia, ni su ira. ¿Sí? Todos los atributos de Dios trabajan en perfecta armonía en Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios sea ese Dios perfecto que Él es. Imagínense que Dios fuera, que la ira dominara a Dios. En primer lugar ya no existiríamos, ¿verdad? Ya no existirían ni los ángeles. Entonces, o sea, imagínense que Dios se arrebatara en ira 5 veces como nos pasa a nosotros o a la gente de afuera, ¿no? Entonces, imagínense en ese arrebato de ira, ya hubiéramos sido consumidos si la ira dominara a Dios. Dios tendría que tenerle miedo a su ira. Entonces, estaríamos rompiendo la esencia de Dios. Dios no es dominado por ninguno de sus atributos. Los atributos de Dios hacen el carácter de Dios, pero Dios no es dominado por ninguno de sus atributos. ¿Sí? Cuando clamamos a la misericordia de Dios, no estamos clamando porque la misericordia pueda doblegar a Dios, sino porque Dios es misericordioso. ¿Entiendes? No. ¿Sí? No clamamos, Señor, pues me voy a aferrar a la misericordia de Dios para que Dios me dé esto. No. Yo sé que Dios es misericordioso y por eso voy a clamar a Él. ¿Sí? No es invertirlo, porque si lo invierto, entonces ya estamos diciendo que algo domina a Dios. ¿Entiendes? ¿Amén? Amén. Entonces, así la ira de Dios no es dominada, no domina a Dios, ¿verdad? En cambio, en la ira de Dios, Dios demuestra que ama, que es justo, que es santo y que hay una hermosa conexión entre su amor y el castigo,
por el pecado. Cuando nosotros amamos algo, hermanos, y eso algo es afectado, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? Nos molestamos. Entonces lo mismo sucede aquí. Cuando Dios es afectado en su santidad a causa del pecado, Dios se molesta. Y Él determina en qué momento va a aplicar su ira. ¿Sí? ¿En qué momento? Dios es el que determina en qué momento le va a dar paso a su ira. Por eso les decía, no es alguien que la ira lo domine, porque si la ira lo dominara, pues por aquí ya estaría aplicando castigo, sino que Dios está deteniendo su ira hasta el momento que Él decida aplicarla. ¿Okay? Si no, como digo, ya estaríamos, ya ninguno de nosotros estaría aquí, estaríamos en el infierno ardiendo. Entonces, la ira de Dios, dice la palabra del Señor, que se revela. No es que se ponga así de rebelde, ¿verdad? Tiene otro término griego. Así es. Miren, por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios 13:6. Vamos a ir viéndolo poquito a poquito, no me quiero ir adelantando. ¿13 qué? 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Lo que les decía, ¿no? El amor, el verdadero amor, hermanos, no se goza, dice, de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero amor no va a solapar la mentira, no va a solapar lo injusto. Ay, es que por amor, es un amor medio falso. El verdadero amor no solapa, dice, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Ese es el amor de Dios, ese es el amor ágape. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver ahí cómo el amor y la ira de Dios trabajan en perfecta conjunción. Dios no deja de amar por aplicar su ira. Él aplica su ira porque ama. Como dice Hebreos, con respecto a los cristianos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Azota. O sea, no pega suavecito. ¿Me entienden, hermanos? Dice azota. O sea, les da para que sientan lo que es Dios. Pero dice, Dios al que ama. Dios, no me ames tanto. No. Pudiéramos decir, pero es que el verdadero amor corrige, hermanos. Es como con los hijos. Exacto. Si en verdad amas a tus hijos, los tienes que disciplinar, los tienes que corregir, ¿verdad? Si en verdad quieres el bien de una persona ajena, tienes que enseñarle que está mal. Por ejemplo, si no existieran ni tampoco ni nuestras leyes humanas. La ley humana, ¿qué hace? Pues busca eso, el bien de los demás. Y si alguien infringe la ley, si alguien le hace mal a alguien, la ley aplica el rigor. ¿Por qué? ¿Porque la ley odia a esa persona? No, porque tiene que defender la integridad, la moral y la verdad. Lo mismo es con Dios. Y me estoy bajando a términos humanos, ahora elévense al término de Dios, donde la justicia es perfecta. ¿Verdad? Amén. Hechos capítulo 17, verso 31. Hechos 17:31. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgarán al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de muerte los muertos. Ok, fíjense cómo dice, por cuanto que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, en el cual juzgará al mundo.
Entonces, fíjense que aquí, con este versículo, nos podemos basar que Dios no es dominado por su ira. Porque si Dios fuera dominado por su ira, ese día que Él estableció pudiera ser quebrantado y pudiera ser adelantado. Pero ese día no se va a quebrantar. Ese día, en ese día que Dios estableció, en ese día se va a aplicar su juicio. No antes. Si a Dios lo dominara la ira, que Dios de repente se enojara y diera paso a su ira, ¿verdad? Ese día no podría llegar. A lo mejor se adelantaría, ¿verdad? ¿Ok? Los discípulos, por ejemplo, le preguntaron a Jesús después de resucitar y antes de ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, por favor. Hechos 1, 6 y 7. Sí. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense, vean cómo dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Dios ha establecido tiempos para cada cosa. Y es otro versículo que está apoyando lo que estamos diciendo. A Dios no lo domina ninguno de sus atributos. Si a Dios lo dominara la ira, no podría establecer tiempos. Si a Dios lo dominara el amor, no podría establecer tiempos. ¿Entienden? Y no juzgaría, exacto. Ay, es que Dios es amor. A nadie va a enviar al infierno porque Dios es amor. No, porque Dios es amor, va a enviar gente al infierno. Así es. Ellos dicen que Dios es amor, ¿cómo va a ser capaz de castigar y que todos vamos a ir al cielo? El infierno no existe. Si a Dios lo dominara la ira, si a Dios lo dominara un atributo, cualquiera que tú quieras, si la ira, el amor, la misericordia, Dios no podría establecer tiempos para sus planes y sus propósitos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a bajarlo a términos humanos. Y voy a permitir decir esto. Suponiendo que Richie se enamora así, ¡oh, wow, bárbaro de una mujer! Y establecen que en 2 años se va a casar. Pero ese sentimiento que él tiene que no lo puede controlar, puede llevarlo a casarse antes. Con Dios no sucedería. Con Dios se establece 2 años y en 2 años, porque a él no lo domina su amor. Él vierte su amor, pero él domina su amor. ¿Entienden, hermano? Ahora, ustedes van a encontrar partes, porque va a haber gente que les va a decir, sí, pero la Biblia dice que de repente se inflama la ira de Dios. O sea, de repente, eso quiere decir que de repente Dios se molesta, que de repente Dios y actúa. Vamos a ver eso. Salmo capítulo 2, verso 12, por favor. Salmo Capítulo 2, verso 12. Verso 12. Honrar al hijo para que no se enoje, pero para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Para que no se enojen y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ahí no quiere decir que de repente Dios lo domina la ira y descarga, sino que Él permite en ese momento, que su ira se abra paso y Él pueda aplicar el castigo. ¿Sí? ¿Por qué dice de pronto? Porque en ese momento Él lo determina. No es que lo domine, Él lo determina en ese momento. ¿Sí? Ahí está. ¿Y por qué les digo esto? Porque abajito dice, vean lo que dice, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo puedo confiar en un Dios que lo domina sus atributos? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que lo domina su amor, que lo domina su misericordia, que lo domina su ira? A lo mejor ahorita estoy aquí y ¡pum! ¡Adiós! ¿No?
ya no te salvo. ¡Pah! Imagínate, ¿no? Entonces, no es que Dios pierda eso, sino que en ese momento, lo que está aquí diciendo el salmista es que en ese momento, de pronto se inflama su ira. ¿Qué quiere decir? Que Dios le permite el paso a su ira para aplicar el castigo, pero no se pone fuera de control Dios, porque abajo dice, bienaventurados los que en Él confían. Porque Dios, ¿por qué podemos confiar en Dios? Porque uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Sí? Así de sencillo. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. siempre. ¿Amén? Amén, y más amén. Ahora dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela. La palabra griega para revelar es apocalipto. ¿Le suena esa palabra? Como la película de Mel Gibson. De Apocalipsis. No, No, la más que nada, película yo iba por el libro de Apocalipsis, no por la película de Apocalipsis. Nos habla de Apocalipsis, que significa, ¿verdad?, quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar, revelar, venidero. Ahora, aquí podríamos entenderlo de dos maneras. Hay dos formas, que las dos son válidas y pueden estar incluidas ahí en lo que Pablo decía. Una es en un sentido futurístico, aplicando la palabra griega apocalipto, de revelación. ¿Sí? Podríamos decir que Dios está anunciando que habrá en un futuro un día, que ya hemos visto textos, ¿verdad?, donde un día juzgará al mundo, un día donde será castigado el pecado y confinado en tormento eterno por toda la eternidad. ¿Sí? Podemos tomarlo en ese sentido. Cuando Pablo dice, porque la ira de Dios se revela, ¿qué quiere decir? Que Dios está anunciando a través del Evangelio, versículos 16 y 17, que va a llegar un día donde Él va a decir, hasta aquí, y va a revelar su ira. El Evangelio está revelando que Dios va a aplicar su castigo, su juicio, su ira sobre el pecador. En eso nos está hablando también. Y la otra idea, ¿verdad?, es tomarla como que Dios continuamente está dando a conocer su ira y manifestándola. Dios revela, o sea, Dios va hablando, descubriendo al hombre su ira, ¿verdad? Dios a través de las Escrituras está revelando que el pecado, Él no lo pasará por alto. Es la primera revelación de Dios. A través de su palabra Dios está diciendo, yo no paso por alto el pecado. Y podemos poner varias citas, hermanos. Ezequiel 18:20, por favor. (18:20) ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Verdad? El alma que pecare, Dios ahí está anunciando, el alma que pecare, esa morirá. Simple y sencillo. No el alma que cometa múltiples pecados, el alma que pecare, ¡pau! Dios, esa morirá. Y aquí está hablando de muerte, de condenación. ¿Verdad? Y ya después, si quieren, vemos más adelante, vayamos, pero aquí también podemos ver que eso de las maldiciones generacionales no está aquí. Aquí Dios ya está anunciando que eso no es, que cada quien llevará su pecado. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Desde ahí deshacemos esa parte. La parte donde, porque alguien podría decir, es que Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero ¿de quién?
De los que no son cristianos. de los que le aborrecen, ¿verdad? De los que no son cristianos, en otras palabras, como dijo Juni, ¿verdad? De los que le aborrecen. Pero esa cita más que nada está enfocando, uno, la ira de Dios, pero lo que más quiere exaltar, en cierta forma, es que Dios ama y tiene misericordia también, porque la cita a continuación, después de esa, dice, ¿qué dice? Que visita por 1000 generaciones para bendecirlos a los que le aman. Fíjense que son 4 generaciones de los que le aborrecen, 1000 generaciones de los que le aman. Entonces, lo que está haciendo referencia ahí es que vean la diferencia cuando Dios aplica un castigo y cuando Dios aplica su misericordia. Dios le place a veces abundar en misericordia, abundar en gracia. Como dijo el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Dios permitió que en ese momento su gracia sobreabundara. Dios permite, porque ¿cuál es el deseo de Dios, hermanos? ¿Alguien me puede decir cuál es el deseo de Dios con respecto al género humano? Dios quiere que todos se salven. Ese es el deseo de Dios. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que su gracia abunda sobre su juicio, porque Dios a través de su gracia está deteniendo su juicio. Porque está esperando y está siendo paciente, ¿verdad?, a que el hombre venga al arrepentimiento. ¿Sí? Como decía Jonathan Edwards en su tan temido y conocido predicación, Pecadores en manos de un Dios airado, dice, no es que Dios no esté desbordando su ira, sino que la está conteniendo como una presa contiene el agua que viene. Dice, pero en la medida que vaya pasando el tiempo, esa agua se va llenando, se va llenando, y se va llenando. Pero Dios la está deteniendo, está diciendo, arrepiéntanse, les estoy dando oportunidad, arrepiéntanse, pero va a llegar un día donde Dios va a quitar su mano, va a quitar esa presa, pongámoslo así, va a quitar su mano, y su ira se va a desbordar. Y así como no es lo mismo un torrente de 1 metro a un torrente de 40 metros, así es lo mismo. Entre más ira. Por eso es lo que les he dicho. El castigo eterno no solo que todos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre y van a ser atormentados por toda la eternidad. Va a haber niveles de castigo. Va a haber niveles de castigo en el infierno. Va a haber gente más atormentada y menos atormentada, pero todos van a ser atormentados, claro. Pero va a haber niveles de castigo, porque la ira de Dios se va aumentando sobre las personas. Por eso dice lo que leímos hace rato, que el que no cree, ya la ira de Dios está sobre él. Y al estar sobre él, ¿qué significa? Se va acumulando. No es que se esté desatando, no es que Dios aplique ya su ira sobre esa persona, porque nosotros podemos ver a muchos pecadores que aparentemente parece que están viviendo en bendición. Ajá. Pero no es eso. ¿No? Sí. Bueno, él que está pecando, son asesinos, o son eso o el otro, o roban y están prósperos, y nosotros que estamos, a veces estamos en tribulación, o tenemos falta de esto, de algo, ¿no? Pero es por lo que tú estás diciendo en este momento, ¿no? Pues, Dios, perdón, sí. No será porque anda como en caminos amplios y no tienen así lucha y uno trata de, a lo mejor, de ir dejando cosas y ya se vuelve el camino más angosto, no sé. Bueno, es que en sí, es que en sí el camino del Señor es angosto. Es angosto, y es, como dice la palabra de Dios, la puerta es estrecha y el camino, ya vimos esa parte que dice que es sinuoso, ¿no? Difícil, o sea, de transitar, es muy corto, da una apariencia como de alguien que va subiendo por una verilla que de un lado es precipicio y del otro lado hay piedras, ¿no? Entonces, es así de dificultoso, es solo transitable para alguien nacido de nuevo. No es para cualquiera. Pero, por eso les decía, aparentemente el impío, bueno, va bien, todo le sale bien, todo, porque hay impíos también que todo le sale mal, claro, ¿eh? Pero hay impíos que parece que todo le sale bien, y dices, wow, parece que tiene la bendición de Dios, ¿no? Su ira se está acumulando sobre él. Y entre más bendición reciba de Dios, más se está acumulando.
Entonces, y llegará un tiempo donde Dios diga, hasta aquí. ¿no? Sopas. Pero ahorita, yo no digo que sea juicio de Dios, ¿no? Pero hay una persona muy adinerada aquí en Veracruz. Está padeciendo cáncer muy fuerte. Muy fuerte. Y tú lo podrías ver antes y podrías decir, pues el Señor Tiene todo. tiene todo, ¿no? Así es. Pero de Inclusive, repente- en la historia creo que en todos los que hemos conocido personas que lo tuvieron todo y cómo terminaron, ¿no? En caso de dirigentes, por ejemplo, nosotros dirigentes de petróleos mexicanos de aquí, que eran hombres, órale, que se de puro lujo, puro perfume, puro coste, Sabían dinero y tomar todo. todo el fraccionamiento, ¿no? Y por ejemplo, un padrino mío terminó solo, inválido, mal, el vecino junto a mi casa, de donde vivíamos antes, anda de mendigo, teniendo pensión de Pemex, de un buen sueldo, anda comiendo de la calle, de basura, pero porque ya se volvió loco igual que su hijo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que haya tenido tanta? Y eso es parte a veces del Parte, juicio de Dios, ¿no? sí. Porque el juicio peor viene más adelante, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, verso 2, por favor. Oye, Hebreos, ya lo leí. Hebreos 2, verso 2. Que no te lo digas, chispas, ahí por Hebreos 2. Y 3, vamos a leer 2 y 3. No lo traje aquí, pero el 3 está Sí, de chispas y chocolate. Hebreos capítulo 2, verso 2 y 3. ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? que no le llegue. ¿Hebreos qué? Capítulo 2, verso 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa resurrección. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Miren hermanos lo tremendo. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue ¿qué? Firme. ¿Qué quiere decir? No había variación. Es esto y es esto, punto, ¿verdad? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si alguien adulteraba, tenían que apedrear a los dos, al adúltero y a la adúltera. Eso decía la ley. Si alguien deshonraba al padre o a la madre, tenía que morir apedreado. Eso era la ley que Dios a través de los ángeles le dio a Moisés, ¿verdad? Esa era la ley. Y por eso decía, si lo dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿Qué más? tanto más que ahora Dios nos ha hablado por su propio Hijo. Ya no por ángeles, ¿eh? Ya no por casta de abajo, vamos a hablar, sino por medio de su Hijo. O sea, estamos hablando de niveles de autoridad. Es como si Dios nos infraccionamos algo y nos viene un policía, ¿no? Y así como que, ay, la autoridad, ¿no? Pero ¿qué tal si viniera el secretario de Seguridad Pública? Entonces, o si te agarra un marino, pero ¿qué tal si te agarra ¿cuál es la autoridad máxima de los marinos? El almirante, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Es un grado de respeto muchísimo mayor. Entonces lo mismo es lo que nos está diciendo aquí. Si los ángeles, que son criaturas de Dios, todo lo que ellos le dieron a Moisés, recibió justa retribución, ahora que Dios nos está hablando directamente por su Hijo, toda desobediencia, lo que diga su Hijo, va a ser peor. No solo recibirá justa retribución, sino cuanto mayor castigo pensáis, hermano. Entonces vean lo firme que hace ahora. Ahora Dios, Hebreos 1.1 dice, Dios habiéndonos hablado, no lo traigo aquí, pero Dios habiendo hablado antes por los profetas, ¿verdad? Hoy nos habla por su Hijo. Antes tenían una revelación media de Dios, pero cuando Cristo se manifiesta, Cristo es la revelación completa, absoluta y entera, de Dios. Por eso ya no hay nuevas revelaciones, hermano.
Porque la revelación es Cristo. Ya no hay nuevas revelaciones. La revelación absoluta. Hoy Dios nos habla por medio de Jesucristo. Toda revelación ha sido consumada en Cristo. Como lo he dicho anteriormente, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Y cuando Cristo se manifestó, entonces ya no hay más revelación. Él es la revelación. ¿Verdad? ¿Amén? Amén. Isaías 1:28, por favor. Isaías 1:28. 1:28. Sí, amén. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y a los que dejan a Jehová serán consumidos. Ahí está, hermanos. ¿Ya vieron? Romanos 9:22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ok. Fíjense que ahí está casi resumido Ahí mucho está de lo lo que que hemos visto. dijiste. ¿Sí? ¿Y qué? Dice Pablo. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar, que Dios lo puede hacer, mostrar su ira y hacer notorio. ¿Qué es hacer notorio? Que vean que lo puede hacer. Que demostrar, hacer una demostración de lo que Él puede hacer. Y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia Los vasos de a los ira vasos de ira preparados para destrucción. No me voy a meter mucho en este tema porque, bueno, es que el de aquí yo creo como a 2 años lo vamos a ver al paso que vamos, o 3, ¿verdad? Sí, tiene que ser 3 veces a la semana el curso. Romanos 9:22. ¿Quiénes son esos vasos de ira? Es la apocalipsis sobre las copas de ira, No, ¿no? no. Esos son copas, estos son vasos. Y aquellas copas se derraman sobre la tierra. Es Y cuando esto Dios es nos ¿cómo decir? Nos reprende o nos... No me quiero meter mucho en este tema, solo les voy a decir algo. Es la gente que no alcanza salvación. Los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:23 dice, ¿qué dice Romanos 9:23 para que vean? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los hombres, ¿no? A los A los predestinados, exactamente, hermano. Ahora, ojo, me voy a meter un poquito en este tema, pero lo vamos a ver ya cuando veamos el capítulo 9, lo vamos a ver en su plenitud. Dios preparó vasos de ira y Dios preparó vasos de misericordia. Aparentemente, y digo aparente porque hay una facción ahí del cristianismo que habla de la doble predestinación. Dios predestinó unos para salvación y Dios predestinó a otros para condenación. Esto no es así si analizamos el original griego. En el original griego, cuando dice que Dios, ¿verdad?, preparó o soportó o hizo los vasos de ira, ¿verdad?, está en voz pasiva. Y cuando dice de los vasos de misericordia, está en voz activa. Hay una diferencia en las voces. ¿A qué se refiere esto? La voz activa, cuando en el griego algo está en voz activa, es que la persona actúa directamente. En este caso, Dios nos predestinó para salvación. Dios actuó. Si Dios no hubiera actuado en nosotros, no seríamos salvos. No seríamos salvos. Dios actuó en nosotros para que nosotros pudiéramos venir a Cristo, si no hubiéramos venido a Cristo. Y ya vimos en la clase pasada por qué. Porque para poder arrepentirnos y poder tener fe en Dios, ¿qué tuvimos que haber sido primero? A ver, clase pasada. Así es. Tuvimos que haber nacido de nuevo. Si no hubiéramos nacido de nuevo, no hubiéramos entendido la magnitud de nuestro pecado, ni hubiéramos entendido qué es creer en Dios. Entonces tuvimos que nacer de nuevo, y cuando nacimos de nuevo nos dimos cuenta de nuestra condición, y por eso Dios produjo bajo eso el arrepentimiento y la fe en nosotros.
Entonces, cuando aquí está hablando de los vasos de misericordia, es eso, Dios actuando directamente en esos vasos. Cuando está hablando de los vasos de ira, está hablando en voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Que la persona no actúa directamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo ser humano nace siendo pecador. Si Dios no actúa, no se salva. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Esos vasos de ira, ¿qué quiere decir? Que Dios los deja a su propio deseo de su corazón. ¿Sí? No que Dios los predestinó desde la eternidad, para Dios eligió a Juan López, Miguel, Andrés, esos se van al infierno. A Juan, Pablo, esos se van al cielo. No, Dios definió desde antes de la antigüedad, lo que dice claramente la Escritura, ¿a quién escogió para salvación? Pero nunca la Escritura dice que Dios escogió a alguien para perdición. ¿Sí? Por eso, o sea, yo entiendo esto ahorita que estás diciendo esto. Por ejemplo, los que predestinó para salvación, nosotros tenemos la obligación de dar las buenas nuevas para poder que se salven otras personas. Así es. Es un tema bastante complicado. Sabroso. Como les he dicho, el tema de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana son como dos vías que se van hacia el infinito y no vemos en dónde se juntan. Pero la palabra de Dios las marca las dos. La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio si Dios ya predestinó a la gente para salvación? En primer lugar, porque es una comisión que Dios nos ha dado. Punto número 1. Y lo que Dios ordenó, se obedece. Él dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese sería, ¿por qué lo pongo en primer lugar? Porque es un mandato del Señor. Segundo, yo no sé quiénes son los predestinados. Dijera Charles Spurgeon, si Dios les hubiera puesto una marca así a todos los predestinados, pues bueno, me dedicaría a predicarle a los puros predestinados, ¿verdad? Pero Dios no puso marcas. Entonces nosotros tenemos que predicarle a toda criatura. No sé, me imagino así como en mi imaginación, ¿no? A la hora de predicar el Evangelio, esas personas que ya están predestinadas por Dios reaccionen, ¿no? O conozcan y puedan alcanzar la salvación. Lo único que hace ahí Dios es que actúa sobre ellos por medio del mensaje. Así es. Ahora, 3. Y esta es más difícil de explicar, porque hasta a mí me ha costado entender. Y lo dije hace rato. Dios tiene un deseo en su corazón de que todos vengan a la arrepentimiento. Aunque la Biblia nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia también dice que el hombre no es que no pueda, no quiere arrepentirse. Dice Juan 3, 19 al 21, si me gustan ver, por favor. Aquí es la parte que más me duele, ¿no? 19 al 21. Juan 7. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿cuál es la causa? Aparte de que el hombre está muerto espiritualmente, aparte de que el hombre está, Efesios capítulo 2, que ya lo hemos visto varias veces, que el enemigo tiene cegado su entendimiento del incrédulo, aparte de todo eso es que el hombre no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Porque ama su vida, su estilo de vida lo ama y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar su estatus de vida. Y ahí lo dice claramente Jesús, no lo enseñó otra persona. Jesús dice, no vienen a la luz porque aman más las tinieblas que la luz. No quiere decir que no amen la luz.
Ahí no dice que no amen la luz. ¿Qué dice? ¿Que aman qué? Más. Más las tinieblas que la luz. porque sus obras eran Son malas. malas. Por eso, hermanos, por eso, y ese es el motivo real, que hay tantas religiones pseudo cristianas, incluyendo catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, todo eso. ¿Por qué? Porque hay un deseo pequeño de amar la luz, pero en realidad de atraer las tinieblas. Esa es la verdad. Entonces buscan a un Dios a su forma, que los pueda perdonar, pero que les permita seguir viviendo como ellos quieren, ¿verdad? O que les permita salvarse como ellos quieren salvarse. Y no es así. Y les digo que ese tema en serio es bien complicado, el deseo de Dios, un deseo en el corazón de Dios. Que Dios, bueno, alguien podría decir, y si Dios tiene todo el poder, y si Dios puede salvar a la gente, ¿por qué no hace que ese deseo se vuelva una realidad en todos? Porque entonces dejaría de aplicarse su justicia. No habría un castigo sobre nadie. Y entonces el amor dominaría a Dios, la misericordia dominaría a Dios. Y Él ha escogido por gracia salvar a uno. Aunque Dios desea que en realidad el hombre reaccione al Evangelio. ¿Sí? Miren, alguien que podría saber y que habló más de este detalle fue el apóstol Pablo. Acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Romanos capítulo 8 es un capítulo entero de la soberanía de Dios en la salvación. Dios dice, ¿qué dice? Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y al que quiere aborrecer, aborrece. O sea, Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Yo no puedo decirle a Dios, oye, ¿por qué esto? No puedo. Porque Él es Dios y yo soy su criatura. Simple y sencillamente por eso. Por eso dice ahí también el apóstol Pablo en el capítulo 8, dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Han visto alguna vez a algún alfarero que el vaso del barro le diga, ¡ey! Aguanta, no hagas esa formita en mí, hazla de otra, ¿verdad que no? El alfarero lo hace como él quiere. ¿Y está haciendo mal el alfarero al hacerlo como él quiere? No, dice Pablo. Entonces, así nosotros debemos de entender que si Dios quiere, Él puede salvar a algunos y a otros dejarlos al propio deseo de su corazón, aunque en el corazón de Dios está el deseo de que vengan. O sea, Dios no los excluye. Dios no les dice, no, pues definitivamente los ciego, yo los voy a cegar para que no crean en el Evangelio. Dios dice que sí, endureció el corazón de su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros los gentiles tuviéramos oportunidad de entrar. ¿Verdad? Pero bajo esa condición lo hizo. Y después, cuando ya entre todos los gentiles que están destinados para salvación, dice Pablo, cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces ya, cuando eso suceda, después todo Israel será salvo. El Israel que quede después de que entre la plenitud de los gentiles, todo ese Israel que quede será salvo. Dice el apóstol. Es una promesa de Dios, porque sigue siendo su pueblo, aunque haya gente que lo niegue. Pero la verdad es esa. Entonces, la soberanía de Dios. Y hay otro tema más escalofriante que el tercero. Vamos, 3 puntos. ¿Cuáles eran, hermano? ¿La ira de Dios? No, hablamos de la... Lo están ni anotando, ya ven. Les voy a poner examen para que... Aquí en Vallejo Es que está pegadito. Ay, a ver, un poquito más para allá. Agua para la mañana. Está muy pegado. Ya, manito. Entonces, el cuarto punto, hermanos, y no lo voy a poner como una doctrina porque no hay versículos suficientes para apoyarlo como doctrina, pero es algo que Dios tocó mi corazón y se lo digo sinceramente. Jesús dio una parábola, dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo que nací en el campo, bueno, no nací en el campo, pero mi papá es ranchero, ¿no? Tiene un rancho a su cargo y ir a visitarlo y todo. Si no hay suficiente gente que coseche, parte de la cosecha se echa a perder.
Y ahí, meditando en mi corazón, le pedí perdón a Dios, y por eso le estoy diciendo, Señor, ayúdame a ser mejor administrador de mi tiempo y a poderlo invertir más en llevar tu evangelio a la gente. Porque mucha gente está en el infierno, porque no hay quien quiera trabajar en la mies. Y te lo voy a decir así, es culpa de nosotros, no culpa de ellos. Y en Ezequiel dice que si el atalaya viere venir la espada y no da el toque de alarma, entonces, hermanos, mucha gente está en el infierno por culpa de nosotros como cristianos, que no estamos cumpliendo la obra del Señor. Rogad, al menos tenemos que rogar. ¿Qué significa rogar? No es orar, Señor, envía obreros a tu bien, Señor. Ahí envía a unos a Egipto, envía a otros allá a España, envía a otros acá, envía a otros allá. No, rogad es con un anhelo profundo, un deseo, algo desgarrador, como cuando te sucede algo y necesitas, tienes una presión económica excesiva y sabes que esta persona es la única que te puede prestar. ¿Qué vas a hacerle? Oye, y él dice, no, por favor, préstamelo, mira, lo necesito, y casi hasta le lloras, ¿verdad? No podemos hacer eso delante del Señor con las almas. Y la viuda, que fue al juez era injusto, y tanto que alegó la viuda, le pidió, por más razón uno si va al padre y le pide como la viuda, claro, cercano a la mitad. Entonces, exacto, buena, tampoco estaba aquí, muy buena. Nosotros tenemos que ser así insistentes con el Señor. Señor, salva. Porque yo les he dicho, ¿por qué no insistimos? Si sabemos, estamos viendo el tema de la ira de Dios, sabemos que Dios no es fuego consumido, con Él no se puede. Y si nuestra familia está bajo la ira de Dios, si nuestros amigos están bajo la ira de Dios, que en cualquier rato Dios puede decir, se acabó tu vida, a dar cuentas. Y se van a ir al tormento eterno, no se van a ir ni al purgatorio donde están las pulgas, ni al limbo, ni se van a ir al infierno. Entonces se van a ir al infierno. Por cierto, la Iglesia Católica hace como 6 o 7 años con Benedicto acaba de declarar con sus teólogos que se equivocaron, que no hay limbo. Bueno, ya aceptaron un error, pero acepten los 20,000 más que tienen. Pero esa es la verdad. La gente se está yendo al infierno porque no hay gente que esté intercediendo por ellos. Dice el Señor, busqué, y ahorita se me vino la cita, busqué quien se pusiese en la brecha para no destruir. Y encontré como a 100, no dice eso, ¿ah? ¿A cuántos encontró? A nadie. Dios, hablando sobre el pueblo de Israel, dice, yo estuve buscando a alguien que se pusiese en la brecha para no castigar yo a mi pueblo, y no hubo uno que se pusiera en la brecha. ¿Sabes qué es ponerse en la brecha, hermano? Era que un ejército enemigo venía y había, antes las ciudades eran fortificadas, y en el muro había una entrada, se hizo una ruptura y había una entrada. Y había gente que se tenía que meter ahí a costa de su vida contra que el enemigo no entrara por ahí. Como barrera humana se metían, y eran lanceteados y todo, pero ellos ahí morían, pero tapaban ese hueco. Entonces Dios dice, busqué quien se pusiese en la brecha. Y no allí. Y Dios tuvo que castigar a su pueblo. Fíjense, en Éxodo está un ejemplo vivo de alguien que sí se atrevió a ponerse en la brecha. Moisés. Le dice, quítate, Moisés, voy a destruir a este pueblo y te voy a dar un pueblo mejor. Y Moisés le dice, no, Señor. ¿Qué van a decir los pueblos? Y empieza a interceder ahí con Dios, por su pueblo. Y también le dice, Señor, si los vas a destruir a ellos, también quítame a mí del libro. Y eso lo podemos ligar con Pablo, cuando Pablo dice, quisiera ser yo anatema, con tal que todo Israel fuese salvo. ¿Saben lo que es anatema, hermano? Maldito, sea condenado, no hay salvación, directo al infierno, bye, no hay forma en que se salve. Dice Pablo, deseara yo ser
anatema. Si Dios me diera esa opción, que no la hay, pero dice, si hubiera esa opción, yo le diría a Dios, la tomo. Mándame al infierno a mí y salva a Israel. ¿Bien? Eso es muestra, hermanos, de que el amor de Dios está habitando plenamente en alguien. Porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. No intercedió, mucho más. Se entregó por nosotros. Vino a ser maldito por causa de nosotros, porque la Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Entonces, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios infinito en poder, en gloria, se hizo humano. Y no solo permitió hacerse humano, sino permitió que sus criaturas lo lastimaran, lo maltrataran, lo humillaran, lo crucificaran, y para terminar recibiera la maldición de su propia ley. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Eso hizo Dios por nosotros. Y es a lo que Pablo se refiere ahí. Decía, yo ser anatema, con tal que todo Israel fuese salvo. Y fue lo que hizo Moisés. No, Señor, si los vas a destruir a ellos, a mí también destruyen. ¿Qué le dice Dios? Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. No es por tu intercesión, Moisés, es por mi misericordia. Pero al final de cuentas, Moisés estuvo ahí en medio. Pero no me acuerdo si fue en Isaías o en Jeremías, creo que es Jeremías, Dios dice, busqué a alguien que se pusiese en la brecha. Voy a ponerlo aquí, busqué un Moisés que se pusiese en la brecha. Nadie quiso. Nadie se atrevió a decir, Señor, si los vas a destruir a ellos, a mí también los destruiré. Decían, creo que fue John Knox, ¿verdad? En Suiza o por ahí. Señor, dame Suiza o Suecia, no me acuerdo, me confundo siempre con esos países. Uno de ellos dos, o me muero. Dámelo o me muero, Señor. Dicen que no probó pecado y que estuvo orando así por días. Dame Escocia, ya me acordé. Dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero, Señor. Imagínense el amor que él tenía hacia esa gente perdida, bárbara. Porque en ese tiempo Escocia no era lo oculto que es hoy en día. Entonces, pero él dijo, Señor, dámela. Bueno, sí, hasta aquí llegué. Me voy a morir de hambre, no me importa. Pero, o me das Escocia o me voy contigo. Entonces, vean lo tremendo que es ponerse en la brecha, ¿verdad? Bueno, Efesios 5:6, por favor. Digo que este tema es bastante extenso. Sí. Hoy descanso, entra hasta mañana en la noche. Ah, bueno. Y Dios en su misericordia sé que nos va a aguantar el agua hasta que nos vayamos todos y lleguemos a nuestra casita. Amén. No, pero ahí nos quedamos, ¿no? Ajá. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Salmos capítulo 7, versos 11 al 13. Volviendo al tema de la ira de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. De que, ay, no, Dios no castiga. Ay, no. Salmo Dios 7, del castiga. 11 al 13. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Salmos capítulo 7, versos 11 al 13. Dios es juez justo, y Dios está airado contra él impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte. Y ya. Ya labrado. Y ha labrado saetas ardientes. Entonces, vean, hermanos. Un silogismo para que nosotros podamos entender la ira de Dios. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Esto es no que Dios aborrezca al impío y lo quiere destruir, sino que el pecado del impío hace que Dios se moleste. Y Dios dice, está preparando su espada, está intentando su arco, para que nosotros entendamos que está preparando ya todo y en cualquier momento puede aplicar ese castigo.
puede aplicar su juicio, puede aplicar su ira sobre esa persona. Aunque Dios está continuamente airado por el pecado, también vemos, porque es importante verlo, porque algunos dicen, no, es que Dios no ama al pecador, Dios detesta al pecador, porque Dios ama al pecado, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Hay gente que dice, no, no es cierto, Dios detesta al pecador. Bueno, vamos a verlo nosotros. Aunque Dios está continuamente airado por el pecado, también vemos su misericordia actuando por esas personas, por esos impíos, por esos violadores, por esos matricidas, parricidas, etcétera, 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 porque no son consumidos, hermano. Y si no son consumidos es porque la misericordia de Dios está actuando. ¿Amén? Salmo 52:1. Salmo 52:1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Ujú. La misericordia de Dios es continua. ¿Me vieron, hermano? ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La gente, yo con mi dinero puedo hacer Dios no existe, o Dios esto. No estás entendiendo, dice el salmista, que es la misericordia de Dios que es continua. No tienes ni por qué jactarte. Es por la misericordia de Dios que estás. Que subsistes, respiras por la misericordia de Dios, vives por la misericordia de Dios, tienes lo que tienes por la misericordia de Dios, porque Dios le permite. Que si Dios quisiera restringirlo, lo restringe, ¿verdad? Joel capítulo 2, verso 13. Joel capítulo 2, verso 13. 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es grande en qué? Misericordia. Y es lento, tardo para la ira, ¿no? Lento también es la palabra, ¿no? Lento, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué, hermanos? ¿Dios se goza en el castigo? No. Dios se deleita, duele. se duele del castigo. Miren, hermanos, como ya les he dicho, cuando Dios decidió, dice que bajó y vio la maldad del hombre, que ya era mucho en la tierra, ¿verdad? Y dice, y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. La palabra literal, ¿verdad? Dicen ahí algunos eruditos, que es que desgarraron el corazón de Dios. Y Dios aplicó el castigo. Le dolió en su corazón lo que el hombre hizo. ¿Verdad? Y Dios se duele, Dios no se complace, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿3:9? Sí, segunda de Pedro 3, 9. No te volviendo más soldado, la destrucción con maldición, por gallo, bendiciendo, sabiendo que Cristo se lo llamado, para que le dais la bendición. Segunda de Pedro 3, 9. No. No, perdón, leí primera de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Oyeron? Dios no retarda su promesa, ¿verdad? Sino que Dios está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, aunque está airado con el impío, y hablamos de que la ira se va acumulando, ¿verdad? También es misericordioso de él. Y así vemos cómo los atributos de Dios no dominan a Dios. O sea, él es paciente, su paciencia está controlando, pero eso no quiere decir que en cualquier rato él puede decir, bueno, hasta aquí mi paciencia, y entra ahora ya el castigo, ¿verdad? Dios puede estar airado, pero retener su ira y dar paso a su misericordia.
Y eso es lo que podemos ver con los versículos que vimos. Deseando que los hombres se arrepientan. Este es un deseo de Dios. Y a su vez, Él puede ejercer su ira en el momento que Él lo decide. Entonces, ¿verdad? No es que la ira, o volvamos a repetir, domine a Dios, o el amor, o la misericordia. Él tiene paciencia y decide aplicar su misericordia, decide aplicar su amor, pero cuando Él diga, bueno, hasta aquí llegó mi paciencia, ahora va el castigo. Dios ha mostrado a través de la historia, hermanos, que Él aplica su ira, aplica su castigo, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, en el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecan Adán y Eva, ¿qué pasó en ese momento? Dios los expulsó del Edén. Y no solo los expulsó, sino que desde ese momento entró la muerte en el hombre, ¿verdad? El hombre fue mortal, el hombre era inmortal, ahora fue mortal. ¿Sí? Ahora, porque no decía Adán, porque nos hizo, con el sudor de tu frente, ahora como era, le dice Adán, hubiera sido más fácil, pero teníamos... Pero muchos todavía creen eso, ¿no? Porque hay muchos que ni trabajan. Pero Que ni trabajan ni quieren vivir de los demás. entonces dice, con el sudor de tu frente, y a la mujer aumentaré los dolores de tu preñez. Entonces, vean ahí cómo aplicó el castigo el Señor. El diluvio es otra muestra de la ira de Dios. Dios arrasó con todos, decidió salvar a Noé y a su familia no porque fueran mejores, sino por su gracia y misericordia. Porque Noé le creyó a Dios, ¿no? Pero no es que no lo que salvó a Noé fue que le creyó, sino fue la gracia de Dios actuando en Noé, en su familia, que creyó Noé a Dios. Entonces, pero el diluvio es una muestra clara de la ira de Dios, que Dios, cuando decide aplicar su castigo, ahí está. Otra muestra es la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y ahí vemos también un intercesor, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra. Abraham, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías la ciudad? No los destruiría, pero no los hay. No, 30, Señor. 40, 10, 1. Mejor saco a Lot y destruyo la ciudad. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Veamos, la destrucción de Sodoma y Gomorra es una aplicación de la ira de Dios. Por ejemplo, la contradicción de Coré. ¿Sí se acuerdan qué es esa? La contradicción de Coré, la muy sonada contradicción de Coré. No me acuerdo. No. Cuando el pueblo se rebela con uno que se llama Coré y quieren sacar a Moisés del... ¿sí? Y se abre la tierra y se traga. En ese día, no me acuerdo si 23,000 o 25,000 gentes, de una sola vez, ¿verdad? Y se cerró la tierra. Finish con 23,000 gentes, o 25,000, no me acuerdo bien el dato. Pero imagínense, hermanos, de una sola vez, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Adiós, bye. Ahí podemos ver que Dios aplica sus juicios. Las plagas en Egipto es muestra de la ira de Dios, del castigo. Y ahora, en el Apocalipsis podemos ver también la ira de Dios, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, ¿verdad? Son muestras de la ira de Dios. Y la mayor demostración quizá de la ira de Dios fue en la cruz. Fue en la cruz del Calvario. Isaías 53, verso 4 y 5. Isaías 53, verso 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue... ¿Más él? ¿Hasta ahí? No digo, más él. Mas Él fue por nuestras rebeliones. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, hermanos, vean lo que pasó ahí en la cruz, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. ¿Qué llaga? La provocada en estar en la cruz. Ahora, Isaías 53:10.
Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá de largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Fíjense listo. Con todo eso Jehová quiso ¿qué? Quiso quebrantarlo. Quiso quebrantarlo. ¿A quién? Jesús. A su propio hijo. Dios quebrantó a su hijo en la cruz del Calvario. Lo molió en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros. Por eso también dice la palabra de Dios: ay de aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo. La sangre de su hijo, si su propio hijo. Hermanos, la condenación va a aplicar en primer lugar, y eso va a ser el punto principal de la condenación. La condenación no va a ser adulteraste, mentiste. La condenación va a ser no recibiste a mi hijo. Maldito al lado de fuego. No le va a decir fuiste un adúltero, fuiste un esto. Es no recibiste a mi hijo. Por eso dice la palabra de Dios: Dios no va a dar por inocente al que es culpable de la sangre de su hijo. Aquel que pisoteare la sangre de su hijo y la tuviere por inmunda, dice la palabra de Dios, que solo le queda una horrenda expectación de muerte. Ese es el principal juicio de Dios sobre el individuo. ¿Qué hiciste con mi hijo? Yo lo quebranté en la cruz del Calvario para que tú tuvieras. Yo apliqué mi ira sobre él para que tú tuvieras salvación. ¿Qué hiciste con él? Ahora, el clima que podríamos llamar el clímax máximo de la ira de Dios será cuando Cristo regrese por segunda vez. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Qué era el lagar, hermanos? Es donde se... Donde se ponen las uvas en la cosita, ¿no? para hacer el vino. En la antigüedad era así, ¿no? Donde baila, que Entonces dice que la segunda venida de Cristo, Cristo va a pisar todo ese lagar. Va a machacar todas las uvas. Todo pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya no vendrá ahora como cordero, vendrá como rey. Y regirá con vara de hierro. Entonces está hablando de firmeza y dureza en el castigo. Entonces ahí nos está diciendo la palabra, será el clima de la ira de Dios mostrada. Inclusive en el 16 así dice, ¿no? Uh-huh. En su vestidura y en su mundo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pues eso es... Fíjense. Bueno, Juan 3:36 ya lo vimos, que la ira de Dios está sobre él. Romanos 6:23. 3:23. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es Muerte. Más la dádiva, el regalo de Dios. Dádiva es eso, regalo. El regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Y Cristo Jesús, hermanos, es la única, como les decía hace rato, es la única forma que podamos escapar de la ira de Dios. No hay otra forma. Ningún ser humano se escapará de la ira de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:10.
vosotros sois sensibles. Y Dios también, de cual santa, justa e irreprensiblemente, Primero de Tesalonicenses 1:10. perdón, Y espera esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la vida venidera. Te voy a decir por qué pregunté así, porque ha habido veces que me he equivocado y ellos lo saben, que he puesto mal la cita, entonces por eso decía, primero de Tesalonicenses 1:10. No, ok, está bien. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, ¿quién? ¿Quién qué, hermano? Que nos libra de la ira libra de venidera. ira. Esa es nuestra esperanza como creyentes, que vamos a ser librados de la ira de Dios, Por medio de Jesús. por medio de Jesucristo. No solo de la ira final, no solo de la ira final, en el juicio del gran trono blanco, que nosotros no vamos a llegar ahí. No solo está hablando de esa ira, sino de la otra ira, de cuando la ira de Dios se descargue sobre la tierra. Y hablamos del tiempo de la gran tribulación. De esa vamos a ser librados. ¿Sí? Y aquí yo puse, ahora tenemos un llamado nosotros. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 15. Hebreos capítulo 3, versos 7 y Hebreo 15. está tremendo, ¿eh? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal 7 y 15, no del 7 al 15. 7 y 15. ¿Cómo? Hebreos 3, 3, verso 7 y verso 15. perdón. Por lo cual, como se dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿No? Ajá. A ver, 15. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no No endurezcáis. endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y 4, 7. Capítulo 4, verso 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyéis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ok, hermano, esa advertencia es para nosotros como cristianos, Varias veces que no endurezcáis, si Así oyeres, es. Como el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación donde me tentaron vuestros padres y cayeron postrados en el desierto. Hermanos, esto es para cristianos, Esto no es para el mundano. Dios disciplina a su pueblo. Prueba de ello, por ejemplo, Ananías y Zafira. Es una prueba. Cayeron finish, fulminados. Ananías y Zafira. No dan lo que era. Por Y era mentirle al de Espíritu ellos, Santo. era de ellos, ¿no? Sí, por mentirle al Espíritu Santo. Cayeron fulminados. ¿Cuántos no le hemos mentido a Dios? Ya hubiéramos quedado igual fulminaditos. La gracia de Dios. Pero ahí en Ananías y Zafira Dios demostró que Él aplica el juicio también sobre su pueblo. Corintios, por estar tomando mal la cena del Señor, Pablo dice, muchos de ustedes están enfermos y otros ya están muertos. Aplicado el juicio de Dios. ¿Verdad? La iglesia de Éfeso, si no te arrepientes y no vuelves a tu primer amor, quitaré el candelero de su lugar. La iglesia no se arrepintió y fue quitado el candelero de su lugar. Y desde el año más o menos 70 después de Cristo hasta la fecha, parece que ya empieza a surgir una iglesia ya, o ya tiene 3, 4 años una misión por allá. Pero no había ni una iglesia en ese territorio. que comprende. Lo que era la zona de Turquía. Entonces no había ni una iglesia, hermanos. Dios quitó el candelero. ¿Y qué era el candelero? Lo que daba luz. La luz. Lo quitó y al no haber luz, pues Dios quitó el candelero. Si no te arrepientes, le dice a la iglesia de Tetira, pondré a muchos en cama.
¿verdad? Entonces, Dios le está hablando a la iglesia también. Por eso les dije, Dios dice, como creo que es el apóstol Pablo que dice, el juicio empieza primero por los hijos, ¿cómo terminarán con los impíos, verdad? Pero no dice que los juicios, que los hijos no vamos a estar excluidos de la disciplina de Dios, y del juicio de Dios. Y el que no quiso hacer la orden lo mandó a la ballena, ¿no? A Jonás, ¿verdad? Eso, pero No dice, quiere decir, hermano, si somos hijos, Dios nos disciplina. Si no ves la disciplina de Dios sobre tu vida, entonces preocúpate, porque hay un problema peor que la disciplina de Dios. ¿No? Estás en un problema mayor, no en la disciplina, estás en otro problema más grande que la disciplina de Dios. Entonces, esa es la palabra de Dios. Dios dice, Dios, si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Si no eres hijo, si eres un bastardo, alguien que se cree hijo pero no es hijo, pues olvídale, vas a vivir la vida que tú quieres y Dios va a estar ahí su ira hasta que Dios decida aplicarla. Pero con los hijos los disciplina. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios nos está hablando nosotros en nuestras vidas. Comenta un exegeta muy bueno, a mí me gusta, Samuel Pérez Milos, un hermano que es erudito en el griego. Dice, la ira que con derecho pudiera caer instantáneamente sobre el transgresor, se detiene temporalmente a causa de la gracia. Dios, airado por el pecado, advierte siempre al pecador de las consecuencias de su pecado. Jeremías capítulo 7, él pone ahí, Jeremías capítulo 7, versos 3 al 7. De modo que el castigo se produce por no oír la advertencia de Dios. Lamentaciones 3, 42 y 43. A ver, busquemos Lamentaciones 3, 42 y 43. Mientras lo busca, entonces, la ira de Dios, Dios aunque se está irado, le advierte al impío, como les decía, por una mano, pongámoslo así, en figurado, detiene su ira y le dice, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, va mi castigo sobre ti. Pero el hombre no se arrepiente 3, 42, 43. y da paso a su ira. Lamentaciones 3, 43, 93. 42 y 43, versículos 42 y 43. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Ahí está. Ellos no oyeron, Dios no perdonó. ¿Sí? Entonces Dios nos advierte del castigo. Dios siempre nos va a advertir, hey, vas por mal camino, ¿eh? Pero si no se arrepiente esa persona, como la iglesia de Éfeso, viene el castigo de Dios. ¿Verdad? Podemos también ver el caso, por ejemplo, con Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Noé? ¿Cuánto Dios estuvo advirtiendo a las gentes en la tierra antes de desatar el diluvio? 120 años. 120 años estuvo predicando Noé. El tiempo que construyó el arca, ¿no? Por pregonero de justicia. 120 años de estar predicando que el juicio de Dios venía y todos ahí están locos. ¿Sí? Nunca ha llovido, Noé. O sea, hoy en día, ¿qué sería? ¡Ay! Ya les lavaron el coco. Dios es amor. Peace and love. Diosito es 120 años que había amor, construido nos la ama y no nos hace ¿Cuántos nada. años vivió? Como 600. 600. Pero años así como ahorita. Si es que antes, Dios después, ahí en Génesis, dice que Dios acortó Acortó. por la maldad del Creo que corazón del nadie hombre. pasa de 120 años. No, el más fuerte 80, dices, aunque por la misericordia de Dios algunos se van a 110, 120, Pero ¿verdad? no pasan de Pero 120. la edad promedio anda en 70 o 60, algo así, ¿no? 70 o No, 60. entre 80 a 90. Bueno, yo la última estadística que oí era 70. Pero sí hay gente, pero no hay gente que pase de 120. No. Entonces, por eso dice, porque Dios está hablando del promedio, por eso dice 70. ¿Por qué? Porque así como mueren niños, hay gente, entonces se saca la media, el promedio de muerte y llega a 70, 60, algo así. Entonces es a lo que Dios está refiriendo. ¿Ah? Entonces podemos ver ahí, ¿verdad?, que Dios está haciendo eso. El notorio exegeta griego Richard Trench dijo,
No hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. ¿Verdad? Entonces, Dios dice que, porque la ira de Dios se revela, ¿desde dónde, hermanos? Romanos 1:18, desde el cielo, ¿verdad? La Biblia describe al cielo como el trono de Dios, es decir, el lugar desde donde Él gobierna. Pero esto es como una expresión que puede entender nuestra mente humana. No es que haya un trono en el cielo, ahí Dios se siente sobre él, sino para que podamos entender que Dios ejerce un dominio. Recordemos que Dios es omnipresente, omnipotente e infinito. Dios, no nos hagamos una idea de Dios, alguien con cabeza, pies, manos, que Dios no es así. Como lo dibujan. Dios se manifestó así a través de Jesucristo. Inclusive los teólogos fuertes dicen que cuando Isaías vio, ¿verdad? Que dice, vi al Señor en un trono sentado alto y sublime. Y luego cuando dicen que Dios se les apareció así como en forma humana, era la preencarnación de Jesucristo. Pero no era la manifestación de Dios, porque Dios es infinito. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Dios nos habla en términos que nosotros le podamos entender. Porque si Dios nos dice, mira, yo soy infinito, yo abarco, como dice el Jeremías, Dios abarca todo el universo. Y Dios dice que Dios mide el universo con la palma de su mano. Desde el infinito hasta el infinito es Él. Dios abarca todo. Dios es omnipresente, está en todo lugar, hasta en el infierno está Dios. Ay, hermano, ¿qué herejía dice? Si Dios no estuviera en el infierno no sería omnipresente, hermano. En primer lugar. Y en el infierno Dios está a través de su justicia y su castigo. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver que cuando la expresión desde el cielo se refiere al dominio de Dios, al gobierno de Dios, a su soberanía, Dios revela desde el cielo su autoridad, su juicio, bajo su autoridad, su juicio hacia los pecadores que no se arrepienten. ¿Sí? Aunque Satanás, hermanos, es el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo, podemos verlo ahí en la Escritura, ¿verdad? Dios es el dueño absoluto de todo y Él puede intervenir cuando Él lo quiera. Dios no tiene que pedirle permiso a Satanás para intervenir. Dios interviene cuando Él quiere, porque Él es soberano. Él sigue gobernando desde su trono y ninguna criatura le puede decir qué haces, ni Satanás. ¿Verdad? Oye, ¿qué haces, Dios? Pues si yo tengo el gobierno, tus seres que creaste, el hombre me pasó la autoridad de la tierra a mí. Entonces, ¿qué haces metiéndote en mi territorio? La tierra es mía y todo es mío, tú no tienes nada que decirme. Por eso Satanás no le dice nada. ¿Verdad? Y cuando quiso atentar a los le tuvo que pedir permiso a Dios. Tuvo que pedir permiso a Dios. Así es. No, Aquí viendo el comentario de John MacArthur a la epístola a los romanos, nos dice, el cielo revela la ira de Dios por dos vías, mediante su orden moral y a través de su intervención personal. Cuando Dios hizo el mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas que desde entonces han gobernado su funcionamiento. Así como una persona cae al suelo cuando salta desde un edificio, de igual modo cae el juicio de Dios cuando se desvía de la ley moral de Dios. Este es un tipo de ira incorporada, porque cuando una persona peca, existe una consecuencia implícita que tiene lugar en forma inexorable. O sea, no hay forma de que se escape de eso, ¿no? Son los juicios inmediatos. ¿Sí? ¿Ok? Y el otro tipo de ira, ¿verdad? Dice John MacArthur, la segunda es
como Dios revela su ira, es a través de su intervención directa y personal. La ira de Dios se ejecuta con exactitud de conformidad con su voluntad divina. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Entonces ahí es para afirmar, ¿no? Vamos a ver. Al Salmo 11:4. Sí. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mateo 6:9 y 10. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, Sí, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ok, pero ¿dónde puso los ojos Esteban? En el cielo. En el cielo. ¿Verdad? Si vamos al libro de Apocalipsis, si viéramos todas las citas, todos los juicios parten desde el cielo. Bajo el mandato y la autoridad de Dios, el trono simboliza poder y autoridad. Entonces, por eso Pablo está diciendo que se revela desde el cielo. Elvis Carballosa, que es otro erudito en el griego, nos dice que desde el cielo sugiere la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios en cualquier rato, cuando Él lo determine, lo puede aplicar, si Él lo aplica, si Él lo decide. Lo vamos a dejar ahí, hermano, ya son las 10. Nos quedamos a la mitad del versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se manifiesta, hermanos, y es manifiesta y se manifestará siempre contra toda injusticia y pecado. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Hacerle caso, ¿no? hacerle caso, obedecerle, seguirle. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a orar para finalizar el estudio. Vamos a orar. ¿De qué? Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, inunde nuestros corazones, Señor. Que al haber, Señor, oído tu palabra, Señor, realmente la pongamos por obra, Señor. Que no seamos descuidados, Señor, para que no venga una disciplina sobre nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir lo deficiente en nosotros, Señor. Clamamos, Señor, para que nos reveles lo que está mal en nosotros, Señor, y nos ayudes, Señor, a componerlo, Señor. Nos ayudes, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, a mejorar en esa área, Señor. A ser obedientes, a ser prestos a obedecer. Señor, también te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, amigos, que están bajo tu ira, Señor. Que en cualquier momento tu ira se puede descargar sobre ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Clamamos por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cuñados, no sé, Señor, amigos. Ten misericordia de ellos, compañeros de trabajo, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Que en verdad nos ayudes a entender, Señor, que tú te dueles del castigo, Señor. Que tú no eres un Dios que se complace en la ira.
sino que quieres que el hombre venga al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, ese deseo tuyo, Señor, y a poder ponerlo por obra, Señor. Que ya no sigamos viviendo en el vacío de nuestra mente, en los vacíos de nuestros deseos egocéntricos, Señor. Ya que nos dejemos de ver nosotros y veamos el bien de tu reino. Tu palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y olvidarnos de las cosas materiales, olvidarnos de las cosas temporales, porque eso tú lo darás, Señor. Señor, gracias en el nombre de Jesús por estar con nosotros, por hablarnos a través de tu palabra, por transformar nuestros corazones, Señor. Yo sé que tú has hecho algo en nosotros a través de hoy, Señor, de hablar tu palabra, Señor. Has producido un cambio en mi vida y en la vida de mis hermanos. Yo creo, Señor, que esta semilla dará fruto para la gloria de tu nombre, porque tu palabra dice que no volverá a ti vacía, Señor. Ruego, Señor, que esta semilla germine en el corazón de cada uno de nosotros y dé fruto, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Que no nos olvidemos, que no seamos como esa gente que se ve en el espejo de tu palabra y luego al rato se le olvida de ella, Señor, sino que seamos gente que vea y haga esos cambios necesarios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Señor, también te damos gracias por la vida de nuestro hermano Edward, Señor, por la disponibilidad de tiempo que tiene para predicar tu palabra, enseñarnos, llevarnos, Señor, en el camino del bien. Gracias, Señor, por eso. Bendice este hogar, que expresa mi hermana, para que sea un grupo de reunión donde podamos nosotros estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la provisión de cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, y danos esa hambre de ti, Señor, día a día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, nana. Como dice ese canto, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Estamos hoy veces ¿De quién es? ¿De quién lo canta? era de los viejitos de Bueno, no de él cantaba. Vamos para reflexionar más.